Damas y caballeros, Cristian Pérez nuevamente. Como ya sabéis, acostumbro a hacer cata de diferentes destilados con los cuales trabajamos, diferentes destilados que siempre me encargo de la educación del personal de diferentes clientes. Hoy en día me encuentro en First Grand Hotel, donde acostumbro siempre a hacer mi saludo de cata. Es un hotel que lo llevo muy apegado a mí. Es un hotel donde yo cuando joven trabajé 10 años de bartender. Y después cuando estudié destilería y vinos me hice consult y siempre estoy trabajando con esta cadena, ¿no? Nos encargamos de tener un muy buen contacto con el chef, con el bar manager, donde cada producto nuevo, destilado, vino que ingresa a esta cadena de hoteles, es yo el encargado de hacer las catas de educación, hacer el marketing y enseñarle al personal a disfrutar cómo lo vamos a beber, cómo se va a ofrecer al cliente, en qué manera se va a ofrecer al cliente, en qué cócteles. Y sobre todo lo más importante para nosotros en mi país es la combinación gastronómica. Creo que la mayoría de vosotros habéis leído la denominación de cata que se hizo hace poco de el destilado de este gentleman que hoy día vamos a hablar, que es Ginger Mo. Es un destilado catalán, el cual tuve el placer de conocerlo hace un par de meses mediante una colega, Raquel. Lo traje a mi país, estuve 10, 12 días trabajando con él, todos los días después de mi trabajo, analizando, catando, sacando pruebas, diferentes temperaturas, etcétera, etcétera. Realmente después de 5 o 6 días encontré que el gin era fantástico, era espectacular. Y me decidí a presentarlo a mis colegas de mi asociación, a tener un buen San Marbete, a tener un buen, ¿cómo se llama en español? A tener un buen contacto con el chef del hotel, donde empezamos a trabajar cómo presentarlo con diferentes gastronomías, con diferentes platos, ¿no? También hemos tenido un contacto con el bar manager de este hotel, donde hemos creado cócteles muy elegantes, siempre basándose en dar a descubrir todas las cualidades de este caballero. Hoy en día tengo 10 destilados en mi portafolio y son destilados de excelente calidad. Y realmente sé que si saben trabajarlo en España y saben seguir las exigencias de mi país, este gin no tendrá ningún problema para entrar al mercado sueco, al mercado escandinavio. El mercado escandinavio, el mercado sueco es un mercado muy, muy exigente cuando se trata de nuevos vinos, nuevos destilados. Y aquí se trabaja quizás muy diferente a lo que es el sur de Europa o es Latinoamérica, etcétera, etcétera. Generalmente aquí se exige un marketing de calidad, se exige presentar las cualidades del gin, tener un consult que presente el gin con todas sus cualidades, elegancia, sin tratar de convencer al cliente, simplemente dándole a conocer que el producto que estamos presentando es un producto bueno. Este gin lo trabajamos con el chef del hotel, encontramos con gente de nuestra asociación, lo presenté en una cata dando todas sus cualidades, explicando sus botánicos. Se presentó con dos gastronomías muy grandes, dos platos gastronómicos muy conocidos en el mundo. Uno fue bastante simple, que es el sushi, y después fue una tarta francesa de carne, que explicaré un poco más adelante, ¿no? De las personas que participamos en esa cata y en esa presentación, fueron solamente expertos en el tema y todos dimos una opinión de cata muy, muy, muy parecida. Eh, Puedo ya decirles que es un gin que es de muy buena calidad, que tiene unos equilibrios de tonos, de fragancias y sabores, pero espectacular, perfecto. Y lo que más me sorprende a mí y sorprendió a mis colegas es lo que acostumbro siempre yo a decir. En la simpleza de un excelente producto bruto está la calidad. En la simpleza y una excelente destilación de la materia prima encontramos perfección. Y eso es lo que yo siento, es lo que yo puedo vivir cuando disfruto de este gin. Sinceramente nosotros en Suecia, y sobre todo en mi opinión, yo defino a Ginger Mo como un gin culinario.
Es un gin excelente para disfrutar con diferentes gastronomías. Sé que en el sur de España, en el sur de Europa o en otros países de habla hispana no es tan esa costumbre de disfrutar el destilado con la comida. A ver si me entendéis. Se puede ver el destilado en Praline Cocktails antes de la comida y después se puede ver el destilado después de la cena en diferentes cócteles o quizás como avec, que es puro para el café, ¿no? En Suecia tenemos una tradición muy antigua donde tenemos el aquavit, que todos la conocéis, y se bebe mucho con diferentes típicos platos de Suecia en diferentes estaciones del año. Para nosotros es muy importante saber disfrutar un destilado también con la comida, con la cena. Encuentro que sus niveles de fragancias y también paso de niveles de sabor es tan perfecto que lo puedo comparar con una obra de arte. ¿Por qué? Ahora bien, a las personas que le gustan, a los humanos que nos gusta el arte, cuando apreciamos una obra de arte, nos encanta, nos embruja, nos deleita. Pero cada vez que volvemos a apreciar esa obra de arte, vamos encontrando las mismas cualidades que nos van sorprendiendo más y más, positivos, vivencias en esa obra de arte. Ginger Moe nos encanta. Ginger Moe tenemos una opinión de sus balances de destilación son perfectos. Y conociéndolo bien, cada vez que lo disfruto, encuentro más positivas cualidades. Siempre en la descripción de los botánicos, tanto como fragancia como sabores. Para mí es perfección. Es un gin sin complicarse, es un gin sin tener 15, 20 o 30 diferentes botánicos. Es un gin que se presenta con elegancia. Es un gin que te deja una experiencia positiva. Y es un gin que si sabes catarlo y sabes apreciarlo, te va gustando cada vez más. Para mí eso es perfección. Hoy vamos a dar una opinión de cata. Quiero no alargarme mucho, sé que la mayoría de vosotros habéis leído ya el informe completo que se hizo para la empresa de Yermo, lo cual se hizo en 3 idiomas. Y hoy quiero dar una opinión de cata corta donde vamos a hablar de sus fragancias, vamos a hablar de sus sabores, vamos a hablar de ciertas recomendaciones y vamos a definir lo que es este caballero catalán. Bienvenidos. Siempre al oler un destilado, siempre es muy importante el nose. Ya lo sabéis que el nose es el 90% de la cata, donde tenemos que vivir, tenemos que atrapar toda esa fragancia, todos esos tonos. Ese nose es muy importante, esa es la señal que se envía al cerebro. Esa señal queda en el cerebro esperando una afirmación. Esa afirmación es el taste. Quiero que cuando sirvo el destilado, quiero que se adapte a la temperatura ambiental. No tan alto, pero bastante cerca de la temperatura ambiental. Sé que es un error y lo vuelvo a repetir. Los tiempos avanzan y hay muchas técnicas modernas que hoy día uno va viendo por el mundo, pero al catar un destilado puro es un error tenerlo muy frío. Nosotros queremos captar esas invisibles fragancias que el destilado quiere dar a conocer. Y al hacer este movimiento en la copa de cata, produce un choque, produce una explosión, los cuales reviven todos esos tonos, todas esas fragancias. Y ya tenéis la forma la forma de la copa de cata que se va angostando. ¿Por qué? Porque aquí atrapa, porque aquí quedan todas esas fragancias que yo quiero disfrutar, que quiero vivir, que quiero enviar a mi cerebro, ¿no? Espero un par de minutos, lo dejo adaptarse, lo dejo presentarse, lo dejo decir, yo soy Yermo y estas son mis cualidades. Su presencia es nítida, es pura. Es transparente. Y esa transparente, esa nitidez va dando una silueta en todo el contorno de la copa interior. Una silueta de fineza, una silueta elegante. Un producto de una destilación muy bien hecha.
Es una presentación de elegancia, a pesar que el destilado, para los que no entienden, es totalmente transparente. Pero la presentación tiene cualidades. La presentación incluye la silueta, la nitidez del destilado, incluye sus fragancias. Es algo muy completo. No podemos llegar, catar y beber. Es imposible. No vais a sentir lo lindo, lo aterciopelado, lo hermoso de poder sentir ese taste después de haber olorzado, ¿no? Después de haber inhalado, después de haber tratado de atrapar todas esas fragancias invisibles que yo les describo en este saludo. Todo destilado, al abrir la botella y olorzar, o servirle en una copa de cata, tiene la primera impresión que es un poco desagradable. Y sobre todo cuando el destilado no ha sido de una buena destilación, y sobre todo cuando un principiante lo va a catar sin beberlo al mismo tiempo. Solamente va a catar, vas a tratar de analizar todos esos pasos que yo les explico. El caso de Ginger Mo es muy diferente. Se presenta con fuerza, se presenta intenso, pero una intensidad que es sutil, una intensidad redonda. No es un choque negativo como acostumbra pasar con muchos destilados la primera vez que olemos, ¿no? Ginger Mo se presenta con elegancia, se presenta sutil, pero está ese carácter, está eso redondo, está eso inmenso, intenso. Y lo que más me gusta es que no te choca con el sentido del olfato. Al contrario, me agrada. Mi primera impresión, y creo que cualquier persona puede sentir, es la típica fragancia del enebro. Es el, digamos, es el botánico principal del gin, ¿no? No tengo para qué hablar de historia, sé que todos lo saben. Es un enebro maduro, es un enebro simpático, es un enebro intenso, pero al mismo tiempo muy redondo, que se adapta muy bien a ciertos otros botánicos que voy a explicar. Debo volver a olorosar, debo volver a tratar de captar todas esas fragancias para volver a decir mi opinión de cata, ¿no? Típico, intenso, redondo y muy agradable tono de enebro. Muy, muy agradable, que no chocan con el nose, que no chocan con mi sentido del olfato. Pero hay algo más. Cada vez que empiezo ya a dejar de respirar, cuando ya he inhalado esos tonos principales, empieza a aparecer empiezan a aparecer después de unos segundos hierbas botánicos, no muy altos, no muy intensos, pero completan muy perfectamente. Yo los empiezo a vivir al final de respirar. Es por eso que tengo que descansar para volver a oler. Hay un aterciopelado cardemomo, o caremuma, creo que se llama cardemomo en español. No es intenso, es suave, es agradable, y se conjuga con, se conjuga con una hierba, se conjuga con algo como flor de liria. Algo muy, muy, muy débil, no es intenso. Es muy difícil para un principiante poder deducir cuál es la próxima de hierba, el próximo botánico, ¿no? Pero todo ese paso de intenso, elegante y enebro maduro, redondo en carácter, cuando ya traspasa a ese cardemomo,
cuando ya empiezo a dejar de respirar, empieza a sentirse ese agradable cardamomo, que es muy exótico, no es muy intenso, se complementa muy, muy bien con enebro, y al final aparece, reaparece, y ahora lo siento más claro, ¿no? Ahora aparece ese lirio de Florencia, débil, pero está débil, ese lirio, ese pequeño complemento que me dice, disfruta, aquí estoy. Siempre agradable, una conjugación de balances de fragancias muy, muy agradables. De todo este enebro, de todo este caremomo y esas hierbas que hablo yo, esos botánicos que hablo yo, también hay un bitter. Yo siempre acostumbro a hablar de bitter en los destilados elegantes, los destilados de alta calidad siempre tiene que salir, siempre tiene que darse a conocer un bitter. Y el bitter, que en español se llama amargo, creo, no estoy muy seguro, el bitter es algo muy difícil de balancear. Puede ser un bitter amargo que toma Ever, que choca, que toma Ever todos los otros botánicos, y eso produce un choque a nuestro sentido del olfato, ¿no? Tiene que ser un bitter agradable, bien balanceado. El bitter, eso amargo, que es tan difícil de saber combinarlo, es lo que le da mucha, mucha elegancia al destilado, tanto en olores, en fragancias, como en en sabor. Y realmente ese bitter elegante, intenso, sin chocar lo demás botánico, lo podría yo, es una típica, es una raíz de angélica. La raíz de angélica se ha usado en otros gin, se usa y se seguirá usando, pero generalmente la raíz de angélica en muchos gin que yo he catado es un complemento como lo que expliqué anteriormente, ¿sí? Es un complemento como lo que expliqué anteriormente del lirio de Florencia, ¿no? Es exactamente, no es muy intensivo, pero es un complemento que da más calidad, que da más, me da temperamento, más cuerpo, más fineza y sutileza a los mismos más intensos fragancias que estamos analizando. En este caso, la raíz angélica no ha sido usada como un complemento. Más bien, la raíz angélica resalta cuando debe resaltar, cuando se da a conocer en fragancia, en olores, resalta de una manera pero espectacular, una manera que da un bitter, que da una elegancia a nuestros sentidos del olfato. Y eso me encanta, eso me gusta mucho de este caballero. Todo esto se combina siempre con tono cítrico, un tono cítrico que vive, que está de presencia, que está ahí, pero nunca te choca, nunca te molesta y siempre está bien concordado o balanceado con los otros tonos, con los otros botánicos o hierba de los cuales le hablo. Es un cítrico muy, muy, muy simpático, no es un cítrico fuerte, les explicaré enseguida. Ya después de estar olorosando, tratando de captar todas esas fragancias que este caballero nos entrega, eh, vuelvo a repetir, ese bitter elegante lo crea la raíz angélica, pero ya tiene un final corto, un final exótico, muy, 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 muy débil, pero un complementario de cilantro. Lo podemos captar después de un par de segundos, cuando ya todas esas fragancias se han enviado a mi cerebro, queda algo redondo, queda algo sutil.
Es un exótico tono de cilantro. Vuelvo a repetir, lo cítrico de toda esta comparación de cata, de toda esta analización que trato de yo transmitir a vosotros, pero siempre está lo cítrico. Ahora bien, hablamos de los cítricos, citrus, hablamos de ese limón, de esa acidez. Sí, normalmente lo cítrico tiene una acidez, pero también tenemos que saber de dónde viene esa cáscara de limón, de dónde viene ese peel, de qué país proviene. Ese cítrico que yo denomino en mi nose es un cítrico elegante, es un cítrico simpático, es un cítrico que no choca con los otros botánicos, pero siempre está presente, siempre, de principio a final. Está redondeando, está siempre presente en todos los otros botánicos o hierbas que acabo de explicar. Y yo lo domino como un semi-sweet, vale decir, no es un cítrico chocante, no es algo ácido. Tiene ese carácter, tiene esa fuerza cítrica y da tonos dulces que se van mezclándose lentamente y paso a paso con el resto de los botánicos o hierbas implicadas. Citrones del sur de Europa, limones, lemon peel del sur de Europa, pueden ser de España, de Marruecos, pueden también ser limones latinoamericanos, donde obviamente son más grandes, son más ricos en sabor, el peel, la cáscara es más gruesa, tiene más vitaminas y obviamente vamos a encontrar esa dulzura, ese sweetness que les hablo, ya, si entendéis, es por la vitamina, el calor, la energía del sol, la energía de los buenos tiempos, de los tiempos más cálidos, de los climas más cálidos, perdón, que se dan en otros países, los cuales no se dan en mi país, no se dan en Suecia. Es un país ya bastante helado. Eso produce este tono cítrico. Cuando hablo de ese tono cítrico, les pido que no piensen en un tono cítrico ácido chocante. Al contrario, es un cítrico intenso, redondo, que va dando esos tonos sweet, que son muy, muy agradables, muy elegantes. Puedo definir este gin en tonos, en fragancia, bastante simple. Es exótico, es simple, tiene una perfecta presentación y mucha fineza. No se complica, al contrario, nos quiere deleitar, se quiere presentar en todo su esplendor. Y eso es lo que consigue Ginger Mo en los amantes de los destilados, los expertos, sommeliers, etcétera, etcétera. Vamos a avanzar, ya van 20 minutos, vamos a avanzar un poco más rápido, vamos a ir al taste, al sabor. Agua, water. ¿Por qué? Porque antes de catar, cuando ya he olorzado, he analizado todas esas fragancias, quiero neutralizar mi taste. He bebido café antes de empezar la cata, he cenado después de terminar de trabajar con el personal acá. Entonces, para catar en taste, necesito neutralizar mi taste, mi sabor, necesito neutralizar todo. Y la forma más simple y mejor es agua pura. Necesito comenzar de cero, nothing, del principio. Necesito deleitarme con las cualidades de sabor de gin cuando voy a catar.
de sabor. Es intenso, es completo. Se presenta con intensidad. Te toma todos tus tonos del sabor, todo tu sentido del sabor. Lo que es dulce, salado, umami, etcétera, etcétera. Y bueno, obviamente se presenta el enebro. Intenso. Pero al mismo tiempo se conjuga con esos tonos cítricos, semi-sweet, esos tonos cítricos elegantes, dulces y graciosos, y hace un nivel de sabores perfecto. Se complementan el uno al otro. No es un cítrico que solamente te choca el sabor con eso ácido que explico antes. Aquí la lemon peel, la piel de limón en la destilación ha hecho un fantástico trabajo. Ha hecho una complementación bastante, bastante bien equilibrada, bien balanceada, junto con los intensos sabores del enebro. Crea un gusto, crea un deleite a mi paladar. Es intenso, al mismo tiempo sutil, es agradable. Pero también empiezo, empiezo a vivir otros tonos, empiezo a vivir otras notas que acostumbramos a decir. Intensos, no tan intensos, perdón, pero bastante exóticos, cortos y un final bitter, un final que me deja en mi parte superior, ¿cómo se dice en español? En mi parte superior, trasera de la lengua. Eso que va a empezar a crear este aftertaste, ese sabor largo. Vamos a probar nuevamente, a catar. Todo eso intenso y bastante bien equilibrado entre el negro y el peel, los tonos cítricos no son una barrera para dar a descubrir en el taste, entre medio de lo que explico, algo exótico, aterciopelado. No es muy largo, pero aparece, es gracioso. Y es un aterciopelado tono y sabor del caremuma. Creo que se llama caremomo en español. Caremuma lo llamamos en sueco. Es cuando ya mi taste, entre eso cítrico y ese nebro, y aparece ese terciopelado caremomo, cuando ya empiezo a acostumbrarme, me empiezo a deleitar de ese terciopelado taste, desaparece. Y da paso un touch muy pequeño, un touch de cilantro que se complementa muy bien, ¿sí?, con el lirio de Florencia. Empieza ya a desaparecer, es corto. Vuelvo a repetir, para un principiante sería muy difícil poder, poder captar ese touch de cilantro, ese touch de, de lirio de Florencia, pero es un complemento espectacular. Perdón.
Es un complemento espectacular. Y va. Es agradable. Perfectos balances entre estos botánicos y hierbas que explico. Es tan gustoso que queda, pero queda tan sutil y tan bien adaptado a nuestros tastes que ya empieza ya uno a sentir ese feelings que es natural cuando uno está disfrutando un buen destilado, un buen vino y que sin haberlo pensado lleva la copa de cata nuevamente para catar. Y eso es lo que ahora voy a hacer. Mm, mm. Ahora siento ese gran final, ese final touch de todo lo que he aprendido a apreciar de este destilado. También hemos hablado en el tono, en los olores, perdón, en la fragancia hemos hablado de ese final touch, de ese final bitter, de ese final elegante, ese final que digamos que cuando se termina esos semi-sweet del lemon peel empieza a renacer el final, empieza a renacer esa elegancia, ese bitter que yo amo. Después de segundos, de minutos, de saborear, de sacar ese alcohol, botarlo por mis narices para dejar ese jugo, ese zumo, para dejar todos los sabores en mi taste, que es lo que quiero descubrir. Es una experiencia maravillosa. Es un, y viene ese final bitter, ese final intenso, ese final elegante. Y eso es una perfección, ese sabor bitter, no tiene un sabor muy largo, ese sabor largo que sientes como esa calor en tu pecho, que viene como una acidez de estomacal, que viene del estómago devolviéndose a la garganta. Tiene un intensivo sabor que queda en todo tu sentido del taste. Y después de ciertos tiempos, de ciertos segundos, ciertos minutos, comienza a sentir ese débil, no muy intenso aftertaste, ese sabor largo. Vuelvo a repetir, el sabor largo no significa que es intenso. Hay sabores intensos de postgusto que quedan en la boca, en la garganta, y hay sabores intensos largos que después de segundos sientes una calor que empieza a devolverse desde el estómago a tu pecho hacia la garganta. Un sabor largo no significa que sea intenso. Y esos son los balances que tenemos como expertos de saber analizar. Yermont tiene un sabor de postgusto que te lo deja intenso en la boca, en la parte, digamos, final de la garganta. Y después de ciertos minutos comienza un sabor largo, pero no muy intenso. Un sabor largo bastante sutil, bastante, no débil, pero bastante suave. Y eso es lo que deja ese sabor, esa fineza, ese sabor bitter, elegante, ese final touch que me encanta. Y eso, obviamente, viene de este botánico que no se ha usado como complemento. Yo creo que este botánico se ha usado, ha tenido un rol muy importante en la destilación. El Master Blended lo ha usado para dar esa elegancia a este, y en la cual para mí es una perfecta destilación. Es un perfecto resultado de la destilación donde se crea este caballero catalán, que es la raíz de Angélica. Como vuelvo a repetir, la raíz de Angélica se ha usado en cientos y cientos de gines, pero siempre como un complementario. El complementario que pasa aquí en este gin, que sería el cilantro, o sería la flor el lirio de Florencia, que en este gin son complementarios para los diferentes
diferentes botánicos y hierbas que se ha usado en este gin. Es un complementario positivo que da más fuerza y da una agradable experiencia, pero son muy débiles. ¿Me entienden? La raíz de Angélica aquí juega un rol importantísimo. ¿Por qué? Porque se ha usado principalmente en cierto nivel de destilación, en cierto nivel se ha dado junto con enebro, con los sweets, con la lemon peel, pero se ha dejado que deje ese sabor elegante, ese final touch que renace después de un par de segundos, de minutos incluso, donde va dejando ese suave sabor que empieza a devolverse. Y ese sabor es perfecto. Ese sabor es un bitter perfecto, es un bitter que te deja, que al llegar después de un par de minutos, ocasiona ese feeling, ocasiona esa reacción. Y la reacción de todos los humanos cuando disfrutamos de un buen destilado, de un buen beber, de un buen vino, etcétera, etcétera, es automáticamente volver a apreciar, volver a catar. Y al volver a catar, comparamos con una obra de arte, como dije al principio de este saludo, vamos encontrando cualidades de los mismos botánicos y hierbas que he explicado, pero cualidades que te van sorprendiendo cada vez más. Cualidades, experiencias positivas. Ya llevamos 30 minutos y esta cata de saludos se ha hecho bastante larga. Creo que tendré que hacer una cata de saludos step 2, segundo paso, donde voy a presentarlo con platos gastronómicos para tratar de dar esa experiencia y mostrar ese feeling de la cualidad de este producto, ¿no? Así que ese paso hoy en día nos vamos a reservar. Realmente es un gin de muy buenos balances, es un gin que ha sabido equilibrar muy bien sus tonos, tanto en fragancias como en sabores. Esos tonos de fragancias que describe uno al final, dándose el tiempo de olorezar, antes de catar, antes de taste, que es muy importante, concuerdan muy bien con el paso de los sabores. Bastante bien, bastante nítido. Eso sí, son otros balances en el sabor, un poco diferente a los balances en fragancia, en tono de fragancia, pero el sabor es muy nítido. El sabor es intenso, una presentación espectacular de enebro conjugándose con esos complementarios. El cardamomo es un exótico sabor y tono que aparece, que juega en tu taste, y cuando ya habéis acostumbrado el paladar, desaparece. Y desaparece a dos botánicos más pequeños complementarios, como es el cilantro, por ejemplo, ¿no? Después de haber catado, después de haber disfrutado, lo más elegante de este gin es el aftertaste, ese bitter elegante que se sabe combinar muy bien tanto en fragancias como en sabores y da ese final touch. Y ese final touch después de segundos que empieza a devolverse en una forma cálida a tu garganta es lo que crea la mayor elegancia de este gin, la mayor vivencia positiva al taste. Y ocasiona esa reacción que os explico, que cuando todo humano disfruta de algo bastante sabroso, vuelve a catar sin haber pensado. ¿Por qué? Porque el taste te lo pide, tu organismo, tu sistema te lo pide. Esa sensación crea este elegante caballero catalán. Recomendaciones: un dry martini, como lo he escrito en mi informe de cata, un dry martini de la receta original que se hacía en Estados Unidos. Las mismas partes de gin con dry vermouth, poco de angostura bitters, excelente. Clásicos Collins gins con este gin serían espectaculares, ya que se adaptan bastante bien todos sus botánicos y todos esas hierbas y esos tonos se adaptan bastante bien a lo cítrico de estos cócteles, ¿no? A los sours de estos cócteles. Gastronómicamente es espectacular, pero hay que saber combinarlo con ciertos tipos de gastronomía, las cuales voy a explicar más adelante, ya que
Este saludo se ha hecho bastante largo, ¿no? Muy excelente gin, me encanta, mis colegas lo han disfrutado y ha sido realmente una grata experiencia. Vamos a seguir trabajando intensivamente, vamos a definir, vamos a trabajar con este gin de la forma más elegante porque se lo merece. Es un gin de excelente calidad y no es primera vez que los catalanes me sorprenden. Sus cavas y sus destilados, cuando los catalanes hacen o crean un buen destilado, crean un buen destilado. Entre miles, muchos que también hay que no son de tan buena calidad, pero cuando se crea un buen destilado sorprenden de una manera muy agradable. Damas y caballeros, perdonen este saludo que se ha sido largo, posiblemente se van a aburrir un poco, pero es tan completo y tan excelente calidad que obviamente uno puede analizarlo y puede hablar y puede tratar de transmitir ese feelings de la excelente calidad de este caballero. Damas y caballeros, bienvenidos a mi vida, bienvenidos a mi pasión, bienvenidos a mi mundo. Cheers, Cristian Pérez.